Hola a todos, mi nombre es Carolina y junto con mi compañero Wilmer les damos la bienvenida a esta presentación sobre dos de los pensadores más influyentes en la teoría política, Max Weber y Karl Marx. Nos propusimos explorar cómo sus ideas, a pesar de ser formuladas hace más de un siglo, siguen impactando y explicando las realidades políticas actuales. Vamos a abordarnos acerca de las instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales. Gracias, Carolina. Y para hacerlo más interesantes, nos centraremos en dos conceptos principales de cada autor y en cómo estos conceptos aún se pueden observar hoy en día. Pero antes de continuar, les pregunto, ¿por qué las instituciones gubernamentales son tan rígidas? ¿O por qué tantas personas parecen desconectadas de sus trabajos? Bueno, vamos a ver cómo Weber y Marx nos ofrecen respuestas. Así es. E iniciamos con Max Weber, ¿sí? En donde a partir de la racionalización de la sociedad, Weber ve la modernidad como una era marcada por la racionalización, es decir, es un proceso donde se da en todos los aspectos de la vida social. A partir de esto, se incluye una de las contribuciones más importantes que es el concepto de la burocracia. Para Weber, la burocracia es una forma de organización que busca la eficiencia y el control a través de normas y procedimientos establecidos. Él veía las instituciones modernas como los gobiernos organizados a través de una manera jerárquica y estructurada con el fin de lograr esos objetivos de una manera más ordenada. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy en día? Bueno, pensemos en esas instituciones como las Naciones Unidas o en cualquier gobierno nacional. Estas organizaciones operan bajo sistemas muy estructurados para mantener el orden y la legalidad, pero también en muchos casos se vuelven lentas y poco flexibles. Esto puede llevar a problemas de ineficiencia y falta de transparencia. Weber propuso que la ética protestante, especialmente la calvinista, jugó un papel fundamental en el desarrollo del capitalismo moderno. Sí, estamos hablando de capitalismo porque en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo es una relación ética o religiosa en una mentalidad económica. El texto, el cual es clave porque explora la relación entre la ética religiosa y el desarrollo del capitalismo moderno, donde él se interesa por encontrar esa posibilidad de la emergencia del surgir capitalista y de esa organización industrial racional del trabajo libre. Nos menciona el grado de racionalización de la actividad económica y la efectividad de esta misma. Es decir, según él, la idea de trabajar arduamente y acumular riquezas como una forma de cumplir con un poder, con un deber moral, contribuyó a ese espíritu del capitalismo. De igual manera, para Weber era fundamental tres formas de autoridad, ¿sí? Que es en este caso la tradicional, donde la conocimos a través de las monarquías, donde a partir de la misma religión se daban los reyes o se daba esa jerarquía de la monarquía. Lo mismo la carismática, esta forma de poder se da a través de un líder, lo podemos definir con un ejemplo como Martin Luther King, Gandhi, ¿sí? Y de igual el poder moderno, lo podemos decir que es el racional legal. Este es interesante porque es el que se da ahorita con la que llamamos la democracia, ¿sí? Y se da a través de las leyes o del sufragio, ¿sí? Es interesante porque encontramos con estas teorías que desde hace siglos aún siguen impactando en cómo pues valoramos el trabajo también hoy en día. Bueno, ahora pasemos a Karl Marx. Marx es conocido por su teoría de la lucha de clases, donde describe la historia de las sociedades como un constante conflicto entre opresores y oprimidos. Este conflicto se da entre la burguesía, quienes controlan los medios de producción, como fábricas y capital,
y el proletariado, que son los trabajadores que dependen de ellos para subsistir. Marx argumenta que esta desigualdad genera tensiones y enfrentamientos que a lo largo de la historia han sido el motor de las transformaciones sociales y políticas. En el Manifiesto Comunista de 1848, Marx explica que estas luchas de clases son las que impulsan cambios revolucionarios en la sociedad. Un ejemplo es la Revolución Francesa, donde las clases oprimidas se alzaron contra las élites. Incluso hoy podemos ver cómo estas dinámicas persisten en las huelgas y movimientos sociales que buscan justicia económica y mejores condiciones laborales para los trabajadores. Exactamente. Y si observamos en estas protestas laborales y movimientos de justicia social como los sindicatos, son las ideas de Marx sobre la lucha de clases siguen siendo relevantes. Las personas siguen enfrentando desigualdades y exigiendo mejores condiciones de vida. Marx también habló de la alineación en el trabajo. El argumento que en un sistema capitalista los trabajadores se sienten desconectados de lo que producen y de sus propios compañeros. Esto se debe a que el trabajo se convierte en solo un medio de subsistencia y no en una forma de autorrealización. Según Marx, en su obra El Capital de 1867, esta alineación es fundamental para entender por qué en las economías globalizadas de hoy muchas personas sienten que sus empleos carecen de significado personal. Bueno, ahora sí, por consiguiente y a partir de estos postulados veamos cómo aplicar algunas de estas ideas clásicas en nuestra era contemporánea en términos de burocracia. Si pensamos en instituciones gubernamentales y en las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la Unión Europea, podemos ver claramente cómo se estructura jerárquicamente. Aunque este sistema busca mantener el orden y la legalidad, también lleva desventajas como la lentitud y en la toma de decisiones. Y desde la perspectiva de Marx, la lucha de clases sigue siendo visible en las huelgas y protestas que observamos en diferentes partes del mundo. Un ejemplo reciente podrían ser las huelgas en la industria tecnológica o el sector de servicios, donde los trabajadores demandan mejores salarios y condiciones laborales. Esta demanda refleja la continua tensión entre las élites económicas y las clases trabajadoras, tal como lo escribió Mandel en 1976. Y sobre esas alineaciones, si pensamos en cómo las personas en en economías avanzadas a menudo sienten que sus trabajos son rutinarios, desprovistos del propósito, podemos ver claramente cómo la idea de la alineación de Marx se refleja en el presente. ¿Eh? Y ahí nos preguntamos de pronto, ¿o cuántos de ustedes han sentido que su trabajo no tiene un impacto real? Bueno, en conclusión y las reflexiones finales de lo que vimos ahorita en todo el tema, es que hemos visto cómo las teorías de Weber y Marx no solo nos ayudan a entender el pasado, sino que también nos ofrecen herramientas valiosas para analizar la política contemporánea. El análisis de la burocracia y la ética protestante de Weber nos ayudan a entender por qué nuestras instituciones funcionan como hoy lo hacen. Hoy por hoy. Y las ideas de Marx sobre la lucha de clases y la alineación siguen siendo claves para interpretar estas desigualdades y tensiones sociales en en la actualidad. Puede observarse en cómo las clases dominantes logran mantener su poder no solo mediante la fuerza, sino a través de una manipulación de la cultura sin darnos cuenta. ¿Sí? Según Antonio Gramsci, pensador marxista del siglo XX, nos demuestra la dominación cultural que en la actualidad se refleja en las corporaciones de lograr difundir y controlar esta alineación. Estudiar estos conceptos no solo es relevante, sino necesario para desarrollar políticas más justas y efectivas en el futuro.
Bueno, esperamos que esta presentación le haya permitido comprender mejor la conexión entre estas teorías clásicas y las realidades que vivimos hoy en día. Al hacerlo, podemos pensar en cómo estas ideas nos permiten transformar y mejorar el presente. Gracias por su atención. Así que los invitamos a reflexionar. ¿Cómo creen que podríamos usar estas teorías para mejorar las políticas actuales y construir un futuro más justo? Hasta la próxima.